Hola, bienvenidos a un nuevo video, algoritmos aplicando lógica de programación para usted. Veremos la instrucción si no, si, entonces, que permite manejar bifurcaciones basadas en condiciones lógicas. Su sintaxis es la siguiente: si condición 1, entonces se ejecuta el conjunto de instrucciones para la condición 1. Si no se cumple la condición, cae en un si no y se evalúa una nueva condición que dice si se cumple la condición 2, entonces conjunto de instrucciones para la condición 2. Si no se cumple esta condición, cae en un si no, ¿cierto? Y se evalúa una nueva condición que dice si condición 3, entonces se evalúa un conjunto de instrucciones para la condición 3. Y se cierra este fin sí. Se ocupa solamente un fin sí que cierra al sí principal. Veamos un ejemplo: hacer un algoritmo que permita ingresar el nombre, edad y sexo de un alumno agrupándolo según los siguientes criterios. Luego muestre el mensaje la alumna o el alumno, ¿cierto? Pertenece al grupo X por pantalla. Los grupos son A, B, C y D, donde el grupo A evalúa el sexo femenino y el rango de edad sea de 3 a 10 años. Luego el grupo B evalúa el sexo femenino que esté en el rango de 10 y más años. Luego el grupo C evalúa el sexo que sea masculino y que esté entre 10 y 10 años. Luego el grupo D evalúa el sexo masculino y que esté en el rango de edad de 11 y más años. Bien, comenzaremos el algoritmo con inicio. Crearemos una nueva variable llamada nombre, se le asignamos un blanco espacio. Creamos una nueva variable llamada edad, le asignamos un 0. Creamos una nueva variable llamada sexo y le asignamos un blanco, ojo, cadena blanca, para dejar en blanco, ¿cierto? Y luego mostramos por pantalla, gracias a la instrucción mostrar, ingrese el nombre del alumno o alumna. Luego leemos por teclado un determinado dato y lo asignamos a la variable nombre. Luego mostramos por pantalla, ingrese la edad del alumno y leemos nuevamente un nuevo dato por teclado y lo asignamos a la variable edad. Mostramos nuevamente por pantalla, ingrese el sexo del alumno o alumna y leemos por teclado un nuevo valor y lo asignamos a la variable sexo. Validamos que este dato, el dato de sexo sea el correcto, que sea F o M. Si no corresponde a ninguno de estos dos, va a aparecer un mensaje: error, ingresar un sexo válido. En caso contrario, o sea, ahora decir el sexo está bien, va a preguntar ahora si sexo es igual a F de femenino o sexo igual a masculino, ¿cierto? Que está ya correcto. Analizaremos ahora solamente el sexo femenino. Dice, si el contenido de sexo femenino es igual a F, entonces evaluamos los rangos de edad. Si el contenido de la variable edad está entre mayor o igual a 3 y además el contenido de la variable edad es menor o igual a 10, entonces se muestra por pantalla, la alumna más el contenido de la variable nombre pertenece al grupo A. Si no se cumple esta condición, cae en el si no y se evalúa una nueva condición que dice si la variable edad es mayor que 11, entonces se despliega por pantalla la alumna más el contenido de la variable nombre pertenece al grupo B. Si no, mostrar la alumna más el nombre de la alumna no pertenece al grupo. Se cierra el fin sí, ¿cierto? Que evalúa el rango de edad y caemos en el caso contrario de si es femenino, vale decir ahora es masculino. Perfecto. Si el contenido de la variable edad, ojo, aquí está hablando ya del sexo masculino. Si el contenido de la variable edad es mayor o igual a 3 y además el contenido de la variable edad es menor o igual a 10, entonces mostrar el alumno más el contenido de la variable nombre pertenece al grupo C. Si no se cumple esta condición, cae en el si no y preguntamos nuevamente si el contenido de la variable edad es mayor que 11, entonces. Y despliega por pantalla el alumno más el nombre del contenido de la variable nombre pertenece al grupo D. Si no se cumple esta condición, cae en un si no
¿cierto? O caso contrario, y muestra por pantalla el alumno, más el nombre del alumno, no pertenece a ningún grupo. Cerramos los fins respectivos y final. Veamos el algoritmo en C#. Y dice, creamos una variable de tipo nombre, creamos una variable llamada nombre de tipo string y le asignamos un string vacío. Creamos una variable de nombre edad y de tipo entero y le asignamos un valor 0. Creamos una variable llamada sexo de tipo string, le asignamos un valor vacío. Mostramos por pantalla el mensaje, ingrese el nombre del alumno o alumna y leemos por teclado un determinado valor y este valor se asignará al contenido de la variable nombre. Se desplegará nuevamente por pantalla, ingrese la edad del alumno y se le dará por teclado un valor. Este valor se transformará en tipo entero y se asignará a la variable edad. Luego se desplegará el último mensaje, ingrese el sexo del alumno o alumna, ¿cierto? Y se leerá un nuevo valor por teclado y este será asignado a la variable sexo. Finalmente se validará si el contenido de la variable sexo es igual a f o el sexo es igual a m. Si tiene un valor distinto de ambos, que cae aquí, que cae gracias a esta instrucción que es falso, desplegará por pantalla error, ingresa un sexo válido y cierra la aplicación. Bien, ahora veamos lo siguiente. Si el contenido de la variable sexo igual a f o el contenido de la variable sexo igual a m, se analizarán acá. Vamos por el primero. Si el contenido de la variable sexo igual a f, toda esta parte es para femenino, y evaluamos su respectiva edad. Si el contenido de la variable edad es mayor o igual a 3 y además el contenido de la variable edad es menor o igual a 10, desplegamos por pantalla la alumna, al nombre de la alumna, pertenece al grupo A. En caso contrario, si el contenido de la variable edad es mayor que 11, mostramos por pantalla la alumna y su nombre respectivo pertenece al grupo B. Si no se cumple esta condición, que en un else o caso contrario, o un si no, ¿cierto? Y se mostrará por pantalla la alumna con su nombre no pertenece a ningún grupo. Caso contrario, ¿cierto? Si el contenido de la variable sexo es sexo igual a m, se analizará el sexo masculino. Si el contenido de la variable edad es mayor o igual a 3 y además el contenido de la variable edad es menor o igual a 10, se desplegará el alumno más su nombre respectivo pertenece al grupo C. Si, en caso contrario, si el contenido de la variable edad es mayor o igual a 11, si se cumple, se desplegará el alumno con el contenido de la variable nombre pertenece al grupo D. En caso contrario, que no se cumpla esta condición, o leerse, ¿cierto? Aún si no, se desplegará finalmente el alumno más su nombre no pertenece a ningún grupo y acá el computador nos dará un tiempo para leer tranquilamente los resultados. Veamos, hagamos una traza del algoritmo. Se creó una variable de tipo nombre con un valor vacío, se creó una variable llamada edad con un valor 0, se creó una variable llamada sexo con un valor vacío y se mostró por pantalla, ingresa el nombre del alumno. Bueno, aquí se ingresó María, este nombre que se ingresó por teclado se asignó automáticamente a la variable nombre y luego se solicitó ingrese la edad del alumno y se le ingresó un 2. Este 2 se asignó automáticamente al contenido de la variable edad. Luego apareció un tercer mensaje, el sexo, ingresa el sexo M o F del alumno y se ingresó una F. Esta F se asignó automáticamente a la variable sexo. Bueno, se evaluaron los criterios, ¿cierto?, del algoritmo y finalmente dijo lo siguiente. La alumna María no pertenece a ningún grupo. ¿Por qué? Por edad. Porque el mínimo era de 3 hacia adelante. Hacer un algoritmo que permita ingresar, este es un ejercicio para ustedes ahora, hacer un algoritmo que permita ingresar por teclado el nombre y sueldo de un empleado y luego reajustar el salario de un empleado según
la siguiente tabla. Monto del salario tenemos y con su respectivo reajuste. Entre 36.000 y 60.000 le vamos a aplicar un 20%, 60.000 un peso a 90.000 le vamos a aplicar un reajuste de 15%, de 90.000 un peso a 120.000 le vamos a asignar un reajuste del 10% y sobre 120.000 le vamos a asignar un reajuste del 7%. Adquiere hoy conocimiento y ciencia y avanzar. Ustedes pueden pausar el video, pueden volver para aclarar alguna duda y desarrollar el ejercicio. Mientras lo vamos a rodear todo en 1, 2, 3. Bueno, comenzamos. Inicio, ¿cierto? De un algoritmo. Se crea una variable llamada nombre con un valor vacío, una variable sueldo con valor 0, se crea una nueva variable reajuste con un valor 0. Se muestra por pantalla, ingresa el nombre del empleado y se lee por teclado en la variable nombre empleado y se muestra por pantalla ingrese sueldo empleado. Se lee ahora por teclado un valor y se asigna a la variable sueldo y se evalúa lo siguiente. Si el contenido de la variable sueldo es mayor o igual a 36.000, se evalúa todo esto, lo que está acá, este conjunto de instrucciones. En caso contrario, si no es mayor que 36.000, cae acá y dice, o aparecerá por pantalla, sueldo fuera de rango. Bien, pensemos que el sueldo está correcto, es mayor o igual a 36.000, entonces comenzamos con los criterios de sueldo. Si el contenido de valor de sueldo ahora, ingresado, ojo, es mayor o igual a 36.000 y además el contenido de la variable de sueldo es menor o igual a 60.000, entonces se evalúa la parte entera del contenido de la variable de sueldo por el 20% y se asigna a la variable reajuste. Si no se cumple esta condición, cae en un si no y se hace una nueva pregunta. Si el contenido de la variable de sueldo es mayor o igual a 36.000 un peso y el contenido de la variable de sueldo es menor o igual a 90.000 pesos, entonces en la parte entera del contenido de la variable sueldo por 15% se asignará a la variable reajuste. Si no se cumple esta condición, cae en un si no nuevamente y se evalúa una nueva condición. Si el contenido de la variable sueldo es mayor o igual a 90.001 y además el contenido de la variable sueldo es menor o igual a 120.000, entonces se extrae nuevamente la parte entera del contenido de la variable sueldo por el 10% y se asigna a la variable reajuste. Si no se cumple tampoco esta condición, quiere decir que el sueldo ya es mayor o igual a 120.000 pesos, cae este sí y se consulta si el contenido de la variable sueldo es mayor o igual a 120.000 un peso, entonces se extrae la parte entera del contenido de la variable sueldo por 0,07% y se asigna a la variable reajuste. Bien, con esto ya tenemos definido el valor de la multiplicación con el porcentaje de reajuste respectivo en la variable reajuste. Por lo tanto, ahora mostramos el resultado. Dice, el empleado más el contenido en nombre del empleado incrementó su sueldo en más el contenido de la variable reajuste. Y aquí termina, si no, y cae a fin sí, final. ¿Lo vemos en C#? Bien. Creamos una variable de tipo string llamada nombre y le asignamos un valor vacío. Creamos una nueva variable de tipo entero llamada sueldo con un valor inicial 0. Creamos una nueva variable de tipo doble, o esto es con decimales, ¿cierto? Llamada reajuste con un valor inicial de 0. Desplegamos por pantalla, ingresa el nombre del empleado. El computador ahora esperará que el usuario ingrese un valor por teclado gracias a esta instrucción y la asignará automáticamente al nombre de la variable no empleado. Se desplegará un segundo mensaje, ingrese sueldo del empleado. El computador nuevamente esperará que ingrese un valor del usuario. Este valor será transformado en entero y finalmente será asignado a la variable sueldo. Luego estableceremos los criterios y definiremos el flujo de información o caminos. Si
el contenido de la variable sueldo es mayor o igual a 36.000, entonces pregunta ahora. Sería todo esto. Si no se cumple, dice, supongamos, si fuera un 2, si el sueldo, si el contenido de la variable sueldo no es mayor que esto, cae acá con el else y dice sueldo fuera de rango. Bien, lo vamos a asumir que es verdadero para continuar con el flujo. Y vamos a preguntar ahora, vamos a evaluar en cuál de los rangos está. Si el contenido de la variable sueldo es mayor o igual a 36.000 y además el contenido de la variable sueldo está entre 60.000, calculamos la parte entera del contenido de la variable sueldo por 20%, la transformamos en entero, ¿cierto? ¿Ya? Y le asignamos la variable reajuste. Si no se cumple esta condición, el else o el si no, ¿cierto? If el contenido de la variable sueldo es mayor o igual a 36.001 y además el sueldo es menor o igual a 90.000, si se cumple esta condición, se calcula la parte entera, ¿cierto?, del contenido de la variable sueldo por el 15%. Y esto se asigna a la variable reajuste. Si no se cumple esta condición, cae en el else, o el caso contrario, o el si no, ¿cierto? Y dice si o if el contenido de la variable sueldo es mayor o igual a 90.001 y además el contenido de la variable sueldo es menor o igual a 120.000, nuevamente extraemos la parte entera del contenido de la variable sueldo multiplicado por el 10% y la asignamos a la variable reajuste. Si no se cumple esta condición, finalmente cae la variable si no o else y pregunta si el contenido de la variable sueldo es mayor o igual a 120.000. Si se cumple esta condición, ¿cierto?, se calcula la parte entera del contenido de la variable sueldo por el 7%, se reajusta, este valor se asigna a la variable reajuste. Y finalmente, cualquiera de estos haya sido el criterio, ya tiene un valor, el reajuste, y mostrará finalmente el empleado, el nombre del empleado, incrementó su sueldo en el valor del nombre del reajuste. Y ahí terminaría la instrucción, saltaría acá y el computador con esta instrucción esperaría para que nosotros veamos tranquilamente los resultados y cierra la aplicación. Veamos la tasa ahora. Se creó una variable no empleado con un valor vacío, se creó una variable llamada sueldo con un valor 0, se creó una variable llamada reajuste con valor 0 y luego se apareció por pantalla ingrese nombre del empleado. Supongamos que se ingresó Guillermo. Este valor Guillermo se asignó a la variable nombre de empleado, luego ingreso sueldo del empleado. Supongamos que se ingresó 59.000. Este sueldo 59.000 se asignó automáticamente a la variable sueldo y el computador ejecutará, ¿cierto?, los criterios respectivos y dirá, el empleado Guillermo incrementó su sueldo en 88.050 pesos. Reajuste. Bueno, aquí un resumen de instrucciones pseudocódigo chat, ¿cierto? Para el caso de las constantes, el pseudocódigo chat. Const numérico pi, el chat const int, la parte entera, o doble, ¿cierto? Pi. Cadena, nombre, María. String, nombre, María. Leer nombre, leer edad. Nombre, console, read, leer, ¿cierto? Que es el equivalente al leer. Edad, la parte entera del leer, ¿cierto? Y la asignamos edad. Con esto, ¿cierto? Console.read espera al usuario que presione cualquier tecla y con esto cierra la aplicación. La instrucción mostrar, su promedio es más el contenido de la variable promedio y este sería el equivalente en chat. Console.write, su promedio es más contenido promedio. En la instrucción if, que es el si número mayor que 0, entonces mostrar número es positivo, en caso contrario es negativo. Aquí estaría el algoritmo chat, si el contenido de la variable número mayor que 0, número es positivo, en caso contrario, else, número es negativo. Bueno, gracias por tu interés y nos vemos en el próximo video de algoritmo. Te invito a suscribirte y compartir con tus amigos este